Hace unos años grabé un vídeo en este mismo canal en el cual hablaba sobre 42 consejos para afrontar el maratón. Pues bien, hoy, unos años después, voy a tratar de sintetizar esos consejos, esos 42 consejos en 10. Es más, yo a mis atletas les doy estos 10 consejos sobre todo, son para mí los 10 fundamentales. Así que toma nota si vas a hacer un maratón porque creo que te pueden servir de ayuda. El primero de ellos, he sabido que no hay que estrenar nada al día del maratón, pero ojo, no penséis solo que son las zapatillas. No hay que estrenar ni unos calcetines, ni una camisa, ni probar una bebida nueva, absolutamente nada, nada de improvisación para ese día. Todo lo tenemos que haber probado antes. Consejo número 2. Cuidado con las infecciones o los resfriados de la semana de antes. Ten en cuenta que has estado entrenando mucho durante mucho tiempo. Tu sistema inmunológico está tocado. Abrígate, trata de no ir a aglomeraciones de gente donde te puedas pillar cualquier virus. Esa semana intenta cuidarte un poquito más porque estás un poquito más débil seguramente. Consejo número 3. No pares de golpe la semana anterior a la maratón. Está claro que todos hablamos de lo que es el tapering. El tapering es la bajada que hacemos la semana anterior a la maratón, pero ojo, una bajada brusca sin hacer absolutamente nada o haciendo muy poco podría ser muy perjudicial. Y os explico por qué. Vosotros no sabéis, no será la primera vez que habréis oído decir, me encontraba bien, ha llegado la semana de la maratón o la semana de la carrera, me puse a descansar y me he lesionado. Pues bien, eso tiene una razón, que es que nuestro sistema nervioso, queramos o no queramos, cuando estamos preparando el maratón, una carrera importante y estamos metiéndole bastante trabajo, el sistema nervioso está en alerta, todos nuestros músculos están como, ojo, que aquí van a meter caña, ¿vale? Pues bien, en el momento tengas una pequeña cosita en algún tipo de tendón, articulación, musculatura, y le des descanso, tu sistema nervioso envía una señal de decir, vale, te puedes relajar, y entonces te vienen esos dolores que no te venían cuando estabas entrenando. Así que mucho cuidado con los parones absolutamente totales. Cuarto consejo. El día de la carrera o 2 días antes de la carrera, cuando se esté acercando ya mucho la carrera, no andes en exceso. No te pegues toda la tarde en la feria del corredor de pie 3 horas. Aunque sea viernes, no lo hagas. Recoge el dorsal, date un paseíto y vete a casa. Sea en la ciudad que sea y te apetezca dar una vuelta, mejor déjalo para después de la maratón. Aunque parezca que no, estar de pie muchas horas y andar mucho antes de la maratón te puede pasar factura el día de la carrera. Consejo número 5. Una de las cosas que más nos dicen o que más leemos en revistas y en publicaciones y todo es la hidratación. Pues bien, mucho cuidado con ello porque un exceso de hidratación puede llevarte al traste absolutamente todo. ¿Qué te digo con esto? Que no te hinches a beber antes de salir. Intenta, una vez empezada la carrera, pegar traguitos de agua en cada avituallamiento que te va a dar tiempo de ir absorbiéndola poco a poco durante la carrera. Bebes un poco antes de salir, algo que quieras razonable sin pasarse y con eso es suficiente ya para afrontar los primeros 10 kilómetros, por ejemplo, y ya después, poco a poco, vas hidratándote mejor. Pero cuidado en atracarse de líquido antes de salir. Consejo número 6. Átate bien los cordones. Te parecerá una tontería, pero aquí uno que os está hablando, en un maratón se ha tenido que parar a atarse los cordones. Y en alguna carrera que otra también. Átatelos bien, haz 3 o 4 nudos, déjalo bien atado. Vale, otra cosa también. Ponte, sobre todo los chicos, tiritas en los pezones o vaselina, porque si no os vas a acabar como si te hubieran pegado 2 tiros. Así que mejor que no. Consejo número 7. El ritmo de carrera. Ojo con la euforia inicial. No me canso de decírselo siempre a mis atletas. Mucho cuidado.
Sal al ritmo que tengas previsto ir. No te pases que la euforia, que yo he sido corredor, sé lo que es, que te vienes arriba y después te viene todo encima. Así que mantente al ritmo que tenías pactado. Y otra cosa, no des cambios de ritmo, aunque te veas bien, aunque digas, bueno, esto lo tengo dominado. No, aguanta, ves al plan marcado. No des cambios de ritmo, eso sobre todo. Y a ver, y si estás bien y llegas al, ¿qué te digo yo?, al 38 o 37, pues bueno, pues ahí ya cambias de ritmo y tiras. Pero hasta ahí el ritmo, el pactado y el que tengas en mente de ir. Consejo número 8. Estructurarte el maratón. Yo personalmente lo hacía en 4 partes. Primero 10 kilómetros, unos kilómetros de tanteo, de no pensar mucho, mantener el ritmo, de ahí a la media más o menos igual. Segundo bloque ya lo tenemos, 10 a la media maratón, ya me mentalizaba de llegar al 32. Ese tercer bloque es el que es decisivo. Y después ya es cuando empieza el maratón de verdad, a partir del 32. Esos últimos 10 kilómetros son donde ya tienes que darlo todo, tienes que sufrir y ahí es donde lo vas a sacar o no lo vas a sacar. Pero yo te aconsejo que te estructures la maratón, por lo menos mentalmente, en 4 bloques. Consejo número 9. Aunque te parezca una tontería, es muy importante mantener la concentración en una maratón. Es decir, os hablo de experiencia propia. En una maratón te puede venir el mal momento en cualquier parte. A mí me ha venido a veces en el kilómetro 10, otras en el 15, después otras me ha venido en el 42. Así que, por favor, mantener la concentración en toda la maratón. Y si viene ese mal momento, lo que tenéis que pensar es que habéis estado luchando muchos meses como para tirarlo todo por la borda en unos segundos. Yo recuerdo el año que bajé de 2.30, que estuve a punto de tirar la toalla en el kilómetro, recuerdo que era el 23 o 24, y pensé en eso, decir, todo este trabajo no lo tires a la basura, lucha por lo que has entrenado, y me concentré, me volví a meter en carrera y pude sacar el maratón adelante. Así que recordad esto, malos momentos vais a pasar, pero concentraros, pensar en todo lo que habéis entrenado y seguro que lo sacáis adelante. Consejo número 10, y para mí el más importante y el que siempre digo a toda la gente que entreno. Por favor, estamos en una maratón para disfrutar. Si no es el día o no nos encontramos bien, paramos, respiramos un poco, andamos un poco, volvemos a coger el ritmo de carrera. Y si por lo que vemos no nos encontramos bien, no es nuestro día, lo dejamos y otra vez será. Nuestra salud es más importante que todo. Olvidaros de esos mensajes publicitarios que solo sirven para engañar a la gente de que todos podemos conseguirlo todo cuando queramos. No. Si no estás bien, tu salud es lo primero. Así que piensa en eso y seguro que si no es tu día, otro maratón será. Dicho esto, ya os he dicho los 10 consejos más importantes que digo a mis atletas. Pero una cosa, seguro que sí que va a ser vuestro día cuando hagáis el maratón. Haced todo lo que os he dicho y lo vais a conseguir. Cualquier cosa que tengáis, cualquier duda, me lo preguntáis en los comentarios y yo cuando pueda lo contestaré. Si queréis ver más vídeos como este, solo os pido 2 cosas. Que os suscribáis al canal y que le deis like. También podéis seguirme en Instagram, donde subo reflexiones que me pasan por la cabeza durante el día o entrenamientos que yo hago. Venga, hasta luego y en breve subo otro vídeo. Adiós.